Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. De que el Evangelio de Lucas es un evangelio particular porque se habla mucho de la mujer, y Jesús pone en el valor que en esa época no se le daba a la mujer en general, en el contexto histórico que vivía la mujer judía. No era muy apreciada, digamos, y Jesús puso en el lugar que Dios quiso que la mujer estuviera, ¿no? Dándole ese valor. En ese tiempo incluso había judíos que le daban gracias a Dios porque no eran ni esclavos ni gentiles y porque no eran mujer. O sea, imagínense, ¿no? Los propios judíos le daban gracias a Dios porque no habían nacido mujer. Así que ahí estaba la cuestión de alguna manera menospreciar y ponerlo por debajo del hombre a la mujer. Y también la tradición judía, cuando estaban en la sinagoga, los hombres eran los que llevaban adelante, obviamente, el culto a Dios, y las mujeres tenían que mirar todo atrás de una reja, digamos, ¿no? Y si bien es verdad que Dios dispuso responsabilidades al hombre como cabeza en principio del hogar, como cabeza de la iglesia, aunque la cabeza es Cristo, pero el pastor es el representante de Cristo. Y Cristo rompió con todas esas estructuras culturales que tenía el judío, ¿no? Que aún no sé si todavía lo siguen, si lo siguen, la cultura la continúa. Bueno, pero Jesús en varias partes de la Biblia habla de que la mujer está al mismo nivel que el hombre respecto a cómo lo ve Dios, ¿no? Porque para Dios no hay acepción de personas, no hay hombre ni mujer, dice, no hay judío ni griego, dice, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata lo que habla Lucas en su evangelio. Dice que el evangelio de las mujeres, algunos le nombraron al evangelio de Lucas, ¿no? Como habíamos dicho, se le daba poco valor a la mujer, así que en Gálatas 3:28 dice el apóstol Pablo lo que Cristo ya había manifestado en el Evangelio de Lucas y lo que acabamos de decir, ¿no? 3:28, Gálatas 3:28. Dice lo siguiente, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para Dios no hay acepción de personas. Dios le da gracia a quien Él quiere. No está en nosotros, no está en el hombre, no está en el pastor, no está en el apóstol, no. Está en Dios. Y si Dios quiere darle algo a alguien, sea hombre y mujer, es porque Dios lo quiere así. Y uno no tiene por qué, digamos, limitar o tener un pensamiento limitado respecto a lo que Dios quiere hacer, ¿no? Obviamente, si Dios levanta a un hombre, si Dios lo levanta, si Dios levanta a una mujer, tiene que ser Él, ¿no? No tiene que ser el hombre. Nosotros, los hombres, reconocemos la gracia que hay en una persona. Esa gracia es la que Dios dispuso ya de antemano. Entonces, vieron que en la palabra del Señor dice que Dios le da dones a los hombres y a alguno le dio 100, al otro 60 y al otro 30, según como a Él le plació. Entonces, la gracia y el don
que que nos da a Dios a cada uno de nosotros es porque Él quiso darnos a nosotros. Si nos dio 30, tenemos que estar contentos con el 30%, ¿no? Porque Dios te quiso dar ese don, ese porcentaje. Así que bueno, y como dice acá, bien lo dice, que no hay varón ni mujer, sino que porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que bueno, de alguna forma, no se escucha, no importa. De alguna manera, Dios rompió a través de la figura de Cristo, y acá con el apóstol Pablo diciendo esto, una estructura cultural que tenían los judíos, ¿no? Bueno, no solamente los judíos tenían dificultades para poner a la mujer en valor, sino también las culturas de ese tiempo, la griega, la romana, la tenían menospreciada la mujer, tanto así que había personas que tenían a su esposa y después tenía otras mujeres para vivir en pecado. Por un lado tenían a sus esposas para que le daban hijos para que lo puedan heredar. Después tenían que lo único que hacían era complacer a la persona. Así que ese era el valor que tenían las personas que no tenían a Dios, ¿no? Esas culturas. Así que bueno, y Dios nos muestra a través del Evangelio de Lucas cuál es el valor de la mujer. En Lucas 13, versículo 10, bueno, hay varias historias que hablan, ¿no? De cómo el Señor estuvo en la situación de varias mujeres. Dice, en Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, dice, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ustedes fíjense que Lucas habla de un espíritu de enfermedad, ¿no? Ahora, hay enfermedades que son físicas y hay enfermedades que son físicas pero porque son espirituales. Y cuando llega Dios a la vida de la persona, esa enfermedad se va porque esa enfermedad era producida por un espíritu que no es de Dios. Las enfermedades son fundamentadas en un espíritu, sino que son físicas, ¿no? A ver, si, bueno, mi esposa, gracias a Dios, trata de darnos la mejor alimentación, digo a ella porque yo a veces, ¿no? Pero cuando comemos mal, después sufrimos las consecuencias, ¿no? Si no tomamos agua, después vamos a tener problemas en los riñones. Enfermedades que son consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Pero después hay otras enfermedades que tienen que ver con lo espiritual, que son parte de lo que el enemigo hace en la vida de las personas cuando no están en el camino del Señor, ¿no? Así que bueno, o cuando se han alejado de Dios. Hay enfermedades espirituales. Y fíjense que cuando uno peca, dice que la palabra del Señor aparece, ¿no? Que dice que uno se enferma, ¿no? Se enferma al pecar. Fíjense lo fuerte que puede ser el pecado que llega a uno a enfermarse, ¿no? No sé si alguna vez hayan escuchado a una persona que se murió de tristeza, pues por alguna situación, pero es porque el dolor, la angustia, le generó tanto a esa persona que su cuerpo se fue deteriorando. Uno que tiene fe en Dios, uno que cree en Dios y que trata de hacer la voluntad del Señor, seguramente todas esas cosas no le va a tocar. Pero aquellos que son débiles en la fe, aquellos que están alejados de Dios, pueden tener estas situaciones. Entonces, hay enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Dice, y andaba encorvada esta mujer, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y se la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Imagínense, una estructura humana. O sea, la mujer hacía tanto tiempo que estaba enferma, encorvada, no podía enderezarse. Y seguramente con eso todas las situaciones de dolor del cuerpo, ¿no? Pero el principal de la sinagoga no vio eso. Vio que la ley no se cumplía, la ley judía, ¿no? Entonces, Cristo vino a romper todas esas estructuras religiosas respecto al día de reposo, porque aún hoy día los judíos guardan el día de reposo y, por ejemplo, no hacen absolutamente ningún trabajo. Incluso lo que coman el día de reposo lo hacen el día anterior, el viernes. Y ya, por ejemplo, vieron allá en Once, hay un montón de locales de judíos y ellos cierran más temprano porque tienen que preparar todo para el día de mañana, el día siguiente, que no tienen que hacer ningún trabajo. Bueno, continúan guardando el día de reposo. Y Jesús vino a romper esa estructura que tenían los judíos y que tienen los judíos. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, le dice, ¿no? Imagínense, Jesús trataba duramente a los religiosos y trata duramente a los religiosos cuando quieren hacer o quieren aparentar algo que en realidad ellos no lo hacen. Solamente quieren hacer cumplir a la gente costumbres religiosas, pero no los acercan a Dios. Entonces Jesús le dice a este principal de la sinagoga y a los fariseos, le dice: hipócrita. Dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro, le decía hipócrita porque ellos le daban de beber a sus animales. ¿Cuánto más vale la vida de una persona o la sanidad de una persona que un animal, no? Entonces ellos eran hipócritas, le daban de beber a sus animales, pero no podían ver que una persona sea sana en el día de reposo. Así que justamente acá el Señor Jesús pone en claro que la mujer que fue sanada era hija de Abraham, que era parte del pueblo de Dios, que no era solamente la cuestión de que el hecho de no ser, porque bueno, los fariseos eran todos hombres, no por el hecho de no ser parte de ese cuerpo religioso, no por eso no podía ser sana. Ella era hija de Abraham y a la misma altura lo ponía el Señor Jesús juntamente con todos los judíos, tanto los hombres como las mujeres. Así que, y hay varias partes de la Biblia, ¿no?, también que cuenta de cómo el Señor pone a la mujer a la misma altura que el hombre. Dice, en Lucas, en el capítulo 1, versículo 39, cuando María estaba embarazada de Jesús y se encuentra con Elizabeth, que era su prima, ya Elizabeth ya anciana. Ustedes saben que Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista y bueno, tuvo un embarazo milagroso porque ella ya era grande de edad y no podía tener hijos primeramente y Dios no le había dado hijos y ella y su esposa, bueno, oraban al Señor y Dios le concedió que tuviera hijos en su vejez. Así que bueno, en el verso 39 dice: en aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, que era el esposo de Elizabeth.
y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Bueno, ustedes fíjense, todo esto que le ocurrió a Elizabeth, ¿no? En el embarazo, ya en su vejez, y ella quizá no comprendía tan bien cuál era el propósito de Dios. Aunque él ya sabía que había un propósito para este niño, ¿no? Para Juan. Y cómo el Señor le reveló a ella que María, su prima, iba a ser madre de Jesús, el Salvador. Y así todo, Dios, aún sin ella saber en profundidad lo que iba a ocurrir, lo que iba a acontecer a través de los años con estos dos hombres, que Dios los iba a utilizar, así todo, habían recibido la palabra de Dios y cómo el Señor tenía planificado ya un destino tanto para Juan como para Jesús. Ellos no lo sabían, pero entendían de que venía de parte de Dios. Así que en realidad no es tanto lo que uno sabe, sino hacer la voluntad de Dios y creerle a Dios, ¿no? Ellos creyeron que había un propósito para Juan y que había un propósito para Jesús, obviamente, pero sin saber mucho de lo que iba a acontecer, creyeron a Dios. Y por eso Dios le plació fijar sus ojos tanto en Elizabeth como en María. Y en esto, cuando Jesús ya nació, fíjense que había un hombre, Simeón creo que se llamaba, un anciano, a ver si me ayudan, que dice que él esperaba la venida del Salvador y que Dios le había revelado a él que no iba a morir antes de verlo, antes de verlo con sus propios ojos. Y cuando van a presentarlo en el templo, José y María, a Jesús, Dios les revela que él era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, ahí toda la conversación y el agradecimiento de Simeón hacia Dios por haberle permitido vivir y cumplir la promesa que le había hecho Dios a él, de ver al Salvador antes de morir. Y también había una mujer que se llamaba Ana, en Lucas 2:36. Luego que de todo este episodio de Simeón, en Lucas 2:36 dice, estaba también allí Ana, dice. ¿Y quién era Ana? Dice que era una profetisa. ¿Saben lo que es una profetisa? ¿Saben lo que es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Es alguien que habla la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Alguien que habla la palabra de Dios. Dice, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, dice, una anciana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. 84 años. Y hay varias características bastante importantes, ¿no? Respecto a Ana. Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y me viene a la mente algo que le ocurrió a un hermano cristiano, no sé si algunos han escuchado hablar de Watchman Nee, que era chino él, y ellos cuando eran jovencitos, eran un grupo que Dios lo utilizó mucho para evangelizar gran parte de China. Watchman Nee y otros jóvenes más, pero ellos eran inmaduros aún, aunque Dios le había puesto gracia en ellos, y ellos conocían a una anciana, y esta anciana vivía en la montaña, alejada de toda de la gente, vivía sola, y ellos veían
gracia y sabiduría en esta hermana. Y ella en muchas ocasiones le había aconsejado de buena manera, como de parte de Dios, a estos jóvenes. Y ellos se preguntaban, y en un momento le preguntaron a ella por qué, con la gracia que ella tenía, porque ella se pasaba todo el tiempo orando a Dios y leyendo su palabra. Esa era la tarea que llevaba adelante esta anciana. Y ellos en un momento le preguntaron, pero ¿cómo puede ser que una mujer como usted no esté con la gente, con toda esa gracia, con todo ese don que Dios le dio para poder ministrar, para poder dar a aquellos? Y ella le contestó a estos jóvenes, les dijo, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó para orar por ustedes, para llenarme de su presencia, para yo poder darle la palabra que Dios, o sea, el consejo de Dios. Esa es mi labor, orar y buscar a Dios. Entonces, el servicio que hacía Ana para Dios era estar en el templo de día y de noche, orando y ayunando. No necesariamente uno tiene que hacer, porque la cuestión no es hacer por hacer. La cuestión es que si yo hago algo es porque Dios me lo pide, ¿no? Y a Dios, le pidió a Ana, que ayunara y orara. Y bueno, y Dios le concedió también a ella poder ver con sus ojos al Salvador. Esta, dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y bueno, dice que le hablaba a todos de que iba a venir el Mesías, de que el Mesías iba a venir, de que de alguna manera evangelizaba, ¿no? Y le predicaba a todas las personas que se acercaban a ella. Muy bien, así que bueno, y seguimos un poco más en Lucas 7, el Evangelio de Lucas. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Jesús nunca hizo acepción de personas y siempre tuvo tiempo para observar y mirar la dificultad y la necesidad de cada una de las personas que se acercaban a Él. Y dice, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos, fíjense, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora fíjense esta situación, ¿no? Porque Jesús venía, dice, con sus discípulos y con una multitud. Y se encuentra con otra multitud. Por un lado, venía un muerto. Y venía toda la procesión, ¿no?, que acompañaba a la viuda. Y por otro lado, venía la vida, que era Cristo. Cuando se encuentran esas dos multitudes, lo que prevalece es la vida, que es Cristo Jesús. Entonces cuando se encuentran lo mismo que ocurrió en nuestra vida, en nuestra vida humana,
que vivíamos muertos en delitos y pecados, y de repente nos encontramos con la vida. Y justamente en este episodio ocurrió eso, que la vida, que es Cristo Jesús, prevalece por sobre la muerte. Entonces, cuando se encuentran con esta procesión que estaban llevando adelante, que estaban llevando y acompañando a la viuda, y estaba ahí el féretro con el fallecido, dice que Jesús toca el féretro. Y hay una ley judía que dice que los muertos no podían ser tocados porque era inmundo. Y fíjense que Jesús toca el féretro. Y ahí se detienen. Se detienen porque quizá al ver la actitud de Jesús tocando un féretro, sabiendo que eso era algo inmundo, que tenía que después que limpiarse, porque esa era la costumbre judía, se paran, se detienen, quizás sin saber por qué hizo eso, y ahí Jesús le dice al joven que estaba fallecido que se levantara, ¿no? Así que bueno, Dios, Jesús, obrando en esta situación, con esta persona, con esta viuda, porque fíjense, la viuda, las mujeres no trabajaban, los que trabajaban eran los hombres, y al morir su hijo, moría su sustento. ¿Quién la iba a sostener? ¿Quién iba a cuidar de ella? Iba a estar desamparada de alguna manera, ¿no? Por eso después se habla, ¿no?, en el libro de Hechos, ¿no?, respecto a las viudas, y que había que cuidar a las viudas y darle de comer a las viudas, a las que verdaderamente eran viudas. Entonces había una necesidad de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y en esta situación Jesús se compadeció. Y el único que le podía decir que no llore a esta viuda era el que tenía la respuesta. Porque si ¿cómo puede decirle a alguien que está de luto no llore? Nadie se atrevería a decirle. Pero Jesús sí podía decirle que no llore. ¿Por qué? Porque a través de esas palabras también venía la respuesta. El único que podía decirle que deje de llorar era Jesús. Porque después de eso iba a venir el milagro. No iba a llorar porque la vida iba a prevalecer por sobre la muerte. Entonces, y bueno, ya sabemos, el joven resucitó, volvió a la vida y la madre dejó de llorar. Amén. Aleluya, amén. Bueno, damos gloria a Dios por todo esto que el Señor nos muestra. Amén. En Lucas 7:36, un poquito más adelante. (7:36) dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, dice. Y él le dijo: di, maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, dice: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré,
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Bueno, nuevamente, un fariseo, ¿no? Un principal de la sinagoga, que no entendió cuál era el propósito de Dios, de Jehová para ellos, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Y era el propósito de que todos se salven, que no hay acepción de personas, que Dios los pone de la misma manera al hombre como a la mujer delante de Él. Y así el Señor Jesús con este episodio le muestra al fariseo lo que él tenía que hacer y no lo hizo. Y lo hizo esta mujer que para él era inmunda, que no merecía estar en su casa porque ella aparentemente entró sin permiso. Porque ningún judío recibiría a una mujer pecadora, ¿no? Ningún judío podía recibir a un gentil, tampoco. Y ningún judío también podía entrar a la casa de un gentil porque era inmundo para ellos. Entonces, el Señor Jesús nos muestra con todo esto, con todas estas historias que hemos leído acá, que no son más que historias, son parte de lo que realmente ocurrió y que Dios puso como testimonio para que sepamos cuál es el valor que Dios le ha dado a la mujer. Así que, y terminando, concluyendo con todo esto, Pedro, en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, dice, igualmente, hablándole, ¿no?, a los maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas. No es que la mujer está por debajo, aunque sí Dios dispuso un orden respecto al varón como a la mujer, pero la mujer no es menos que el hombre, simplemente tienen funciones diferentes. Como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Amén? Amén. Bueno, perdón por el desorden, pero espero que el Señor nos haya dado a cada uno lo que cada uno necesita. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor.